hablar por Zoom con nosotros, porque yo le pedí, quería decirle a ustedes que con el permiso de ustedes, los viernes nosotros quisiéramos, mira Luis, ya, quisiéramos tener también algunos temas sociales importantes, ecológicos, claro, de situaciones que se estén dando en el país, para que la gente tenga la oportunidad de también de usar este espacio totalmente viernes, de acuerdo. que no sea solamente política. Ahí está Luis Carvajal. Luis, buenas Totalmente tardes. De acuerdo. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, aquí está Ángel, aquí está Pedro Jiménez, Ángel Acosta, Aníbal Herrera y Consuelo de Pradel. Luis, sol de la tarde. Mira una cosa, Luis, te estamos llamando por la cuestión que ya te hablamos de la defensa de las cuevas del Pomier. ¿Por qué? Porque la comunidad y ustedes, por supuesto, hoy sale una información que dice: comunitarios advierten, no permitirán explotación límite cuevas del Pomier. Y hay un documento de la coalición, donde tú estás, coalición para la defensa de áreas protegidas, que dice que eso es un santuario prehispánico, que es una capital de la prehistoria, reconocidas en el Caribe entero como algo excepcional, que no puede seguir siendo explotado. ¿Es así, Luis? Gracias por la invitación. Consuelo, tú nos has acompañado en la lucha por evitar la destrucción de las cuevas del Pomier desde hace muchos años. Es una lucha muy vieja. Y hay una frase que yo pienso que lo puedo explicar muy simple. Si ahora mismo decidiéramos ir a la pirámide de Keops o tomar una obra como el Discóbolo de Mirón y lo molemos para venderlo como arena, es lo mismo que coger y destruir las cuevas del Pomier para venderla como roca caliza o como cal. O sea, estamos convirtiendo un monumento de la humanidad, un lugar que además desempeña muchísimas funciones. Si hablamos de las 55 cuevas, en la cual hay 30 y tantas con pictografía, y tenemos más de 1.500 pictografías y centenares de petroglifos, estamos hablando de un lugar cuyo valor antropológico desborda todo lo que pueda generarse demoliéndola para venderla como cal. Pero si ese valor cultural y antropológico no fuera suficiente, estamos hablando de un sitio con una biodiversidad única, donde tanto los troglobios, bueno, los animales que viven al interior de las cuevas se llaman troglobios, y hay dos tipos: los que están obligados a vivir y siempre viven dentro, y los que entran y salen. Pero uno de estos troglobios que sale permanentemente es el murciélago. Millones de murciélagos que salen todos los días a desempeñar tres funciones. Por un lado, a controlar las poblaciones de insectos, porque hay insectívoros que se comen varias veces el peso de su cuerpo cada día. Y sin esos murciélagos, la debacle ecológica que le esperaría al país sería terrible. Lo segundo, a distribuir semillas. Sí. ¿Quién sabe de dónde viene el mamón o muchísimas plantas que están dispersas en la geografía? ¿Quién las siembra? Son fundamentalmente los murciélagos. La gente desarrolló una mala percepción de los murciélagos por la historia y por los cuentos, y a raíz de la discusión del coronavirus, mucha gente ha empezado a asociar murciélago con enfermedad, cuando en realidad la sanidad ecológica nuestra está íntimamente vinculada a la calidad ambiental de este sistema de cuevas. Y simplemente esto es un área protegida. Y es un área protegida bajo la categoría de monumento natural, es un monumento antropológico, está en la categoría 3 y tiene un límite. ¿Qué pasó? Que estaban perforando para explotar dentro del límite, y cuando el administrador de la cueva se da cuenta en la frontera del límite, dice: esto no es posible, y la comunidad reacciona. Y desde luego reacciona todo el movimiento ambiental. Se trata de algo extremadamente valioso. ¿Cuál es el problema? El problema es que ellos tienen un permiso. Y Ángel Acosta, con quien he discutido cada vez que voy allá y que siempre me agrada verlo, porque me gusta discutir con él. Un abrazo. Un abrazo, Ángel. Espero que hoy no peleemos un chin, pero si peleamos, está bien como quiera. ¿Qué ocurre? Que detrás del concepto de permiso hay una de tres situaciones: o una enorme debilidad institucional que no
pone atención sobre lo que tiene, o una fuerte presión porque el poder, la riqueza absoluta y el poder absoluto es indecente y no respeta la ley, o alguna seducción. Nosotros esperamos que en este caso estemos frente a un descuido institucional que se corrige con una decisión administrativa simple, frenándolo. Porque, y además, cualquier autorización que permita explosiones en el área próxima no tiene que ir, porque el plan de manejo que tiene fuerza de ley lo prohíbe. Consecuentemente, estamos hablando de prácticas que coliden no solamente con el ordenamiento, sino con la regulación establecida para esa área. Y necesitamos que las autoridades demuestren que no vinieron a jugar. Así mismo. Mira una cosa, Luis, y es que el único sitio donde hay esa caliza es ese sitio para que esta empresa, esos inversionistas tengan que ir a desbaratar esto y que se les permita también que lo desbaraten. Parte de nuestro territorio es roca caliza. Y ciertamente es roca caliza de mucha calidad, pero constituye un terrible absurdo. La destrucción de un patrimonio como ese. No relajando, es como que nosotros cogiéramos ahora mismo un cuadro de Picasso, el pintor más famoso, y tomáramos el paño para envolver un par de aguacate que le estamos mandando al vecino. O sea, como no tenía que envolverlo, cogí el cuadro, lo desmonté. Es el equivalente en valor. Lo que pierde el país y lo que pierde la humanidad cada vez que hay una explosión es demasiado. Y eso ya no puede seguir. ¿Cuál es el problema? El problema es que el ministro dijo, yo vengo a cumplir la ley. Señor, ahí tiene la oportunidad, demuestre a la población. Tú dices el doctor Orlando. Orlando Jorge Mera. Pero Orlando la cumple. Sí. Él se reunió con el movimiento ambiental y todos salimos contentos. Yo salí contento y quería aplaudir, pero no he aplaudido. Tengo los brazos esperando hecho. Orlando, las palabras son esa gente de ahí. No han llegado. Quítale el permiso para explotar eso. Porque es la zona de amortiguamiento que ellos están explotando eso. Sí, pero es que la explosión hace mucho que ellos están atraviesa y afecta el interior de las cavernas. Y un solo petroglifo que se caiga allí es invaluable y ya hemos tenido enormes pérdidas. En realidad, este proceso empezó a avanzarse con Ángel Esteve, pero bueno, señores, de Ángel Esteve podía esperarse cualquier absurdo. Nosotros, sí, o sea, tú sabes que yo me equivoqué con Ángel Esteve porque yo antes decía que el peor ministro había sido Bauta y que no iba a llegar nada peor hasta que llegó Ángel Esteve y tuve que tragarme las palabras. Nosotros esperamos que ahora que se cumpla, y hay tantos delitos ambientales acumulados que la sociedad está atenta a que se actúe. Señores, y el Pomier, yo mencioné dos factores, pero el agua de la toma, parte del agua que va a San Cristóbal, también atraviesa el Pomier y se organiza allí. Estas lomas juegan una función hidrológica única. Entonces hablamos de biodiversidad, hablamos de función de estabilidad ecológica e hidrológica. Si solamente con cualquiera de esas por sí sola, eso había que protegerlo. Luis, fuera de ese tema, yo hace mucho tiempo que ya los alrededores del Pomier se vienen explotando de manera exponencial. Yo hace como 6 años estuve por allí y salí casi llorando. ¿Y cómo puede permitir una explotación minera tan cerca de una reserva ecológica tan importante como son las lomas del Pomier, que ya venía sufriendo daño porque hubo un ministro del gobierno 2000-2004 que decidió encementar por dentro las cuevas? Yo las recorrí completa con un grupo de estudiantes y dije, pero esto es una barbaridad. Ni siquiera usaron arcilla, ni siquiera usaron coralina, cemento gris para arreglar los caminos de la cueva, que desbarató y desconceptualizó completamente lo que es el concepto de arqueología y de antigüedad de las cuevas. Yo aprovecho, Luis, y te pregunto, mira, la semana pasada debatíamos aquí un informe de la Asamblea Nacional Ambiental, ANA, donde ellos decían que la construcción del aeropuerto de Bávaro ponía en riesgo todo el ecosistema de esa zona, especies animales, especies vegetales, y también lo que era la construcción
del acueducto de la zona de Bávaro para con esa construcción del aeropuerto. ¿Cuál es la opinión de ustedes con relación a esa zona? Si verdaderamente debe ser declarada como un patrimonio monumental, como ellos plantean, o si no representa ningún peligro para la construcción de esta infraestructura de la aviación dominicana o del mundo. Mira, sí, me obliga a darle una especie de primicia porque el país no conoce lo que te voy a decir, pero nosotros recibimos en la Academia de Ciencias una comunicación formal de las autoridades pidiendo una opinión técnica. Y yo quedé en la comisión que debe dar esa opinión técnica. ¿Pero cuándo recibieron eso, Luis? No, ahora, o sea, a mí me lo comunicaron hoy, a mí me llamó incluso ahora, Pedro. En el proceso de revisión parece, doña. Sí. ¿Cómo es? Entonces, ahora que parece que están en un proceso de revisión de la permisología. Entonces, lo que quiero decirle es que yo tengo el compromiso de ser parte de una comisión que debe emitir una opinión técnica y cualquier elemento de valor sobre ese componente podría estarlo anulando. Ahora, mi juicio personal, desde que escuché, es que parece desde el punto de vista de ordenamiento del territorio que hay cierto absurdo por la concentración de aeropuertos en un área muy pequeña. Habría que ver cuál es la pertinencia en el marco del ordenamiento territorial. Yo sí les prometo, les garantizo que tanto donde ustedes como en mi casa, porque yo tengo una casa en el programa de Consuelo, desde que nosotros, cada vez que tenemos una denuncia yo cojo fondo Consuelo. Pero claro que sí. O sea que desde que nosotros terminemos nuestro documento, yo voy a dar una opinión de fondo, que ahora me la reservo, no porque no la tenga, sino porque tenemos que responder a una... ¿Quién solicita ese informe, Luis? ¿El gobierno o los interesados? No, allá llegó un asunto de la Procuraduría Ambiental, porque parece que ha habido una solicitud de nulidad con relación al permiso, a la ruta que siguió y algunos de los elementos. Si le sirve de algo, nosotros no vamos a hacer un estudio de impacto ambiental que no nos corresponde, sino una auditoría de los permisos. Aquí la gente usa un neologismo, le gusta usar la palabra permisología, que yo no sé de dónde diablo salió, para referirse a todo esto. Suena bonito. Suena bonito. Es la agrupación, el conjunto de los permisos que tienen que conseguirse, porque es una vaina de loco. Sí, pero como la palabra permisología realmente es un invento, un criollismo. Eso es lo rico de nuestro idioma. Luis, mira, antes de designar a Orlando, se filtró la información de que él iba a ser el ministro de Medio Ambiente. Y entonces nosotros nos atrevimos, por la confianza que tenemos con él, o que habíamos tenido, en demandar de él que su primera acción fuera ir con nosotros en un viajecito a la Laguna de Cabral. No sé si tú has tenido acceso, me imagino que sí, porque tú eres la voz más alta, una autoridad de primer orden en materia medioambiental, lo que está aconteciendo en la laguna. Hasta previo a la llegada de los aguaceros de Laura y antes, los que le antecedieron, había una situación crítica de sequía, reduciéndose el espejo de agua de manera significativa, muriendo los peces, las especies que allí están. ¿Qué podemos hacer? ¿Es posible recuperar el nivel freático de este recurso hídrico del país? Mira, primero algo casi a manera de anuncio. Yo di una conferencia por la red sobre la Laguna de Cabral para discutir, que me voy a permitir la libertad de compartírsela por aquí para que puedan tenerla. Y te resumo las 6 ideas que trabajamos ahí. El problema de la Laguna de Cabral está muy lejos de la Laguna de Cabral. O sea, tiene que ver con la cuenca del Yaque del Sur. No nos olvidemos. Totalmente. Pues bueno, nosotros tenemos el río La Cueva que viene desde Valle Nuevo, de una zona totalmente destruida, y vamos a ponernos a la fecha 10 y 11 de julio. El día 10 y el día 11 de julio, el Yaque del Sur, al llegar a la zona de Peñón,
tenía 10 metros cúbicos por segundo. La demanda de agua, solo el ingenio se le da 5 metros y la demanda total para acueducto y riego es de 29 a 31. Por lo tanto, estábamos no había agua para la gente. Normalmente la laguna de Cabral, al igual que el lago Enriquillo, nosotros cometemos un error cuando lo describimos, porque decimos tiene tal tamaño, y ni la laguna ni el lago tienen tal tamaño. Son entidades diacrónicas que crecen y se reducen en función de las oscilaciones climáticas y corresponden a esos ciclos aperiódicos, porque los periodos no son exactos y después de grandes periodos de sequía esto ocurre. Nosotros ya habíamos dicho que la laguna de Cabral, cuando vinieran los eventos ciclónicos que no habían estado llegando con 2 con 3 tormentas, se iba a llenar. 2 años de sequía, 2 años de sequía teníamos. No, 2 años no. En el 2015 se secó casi totalmente y tuvimos un periodo de apenas 9 meses en el que el fenómeno de la niña se manifestó y luego casi sin transición brincamos de nuevo al niño y tenemos un periodo muy largo acumulado de sequía que produjo ese efecto. Ahora bien, no se trata de que la laguna de Cabral desapareció. El nivel de agua que nosotros estamos acostumbrados a ver se redujo de manera dramática, producto de 6 factores. La deforestación y el manejo en la cuenca. Día 10 y 11 de julio, la presa de Sabanayegua estaba vertiendo menos de 7 metros cúbicos por segundo cuando libera 23. Y la de Sabaneta estaba liberando menos de 3 cuando su caudal es alrededor de 7. O sea, pero tú tienes el río San Juan, el río La Cueva y el río Mijo, los 3 fuertemente golpeados. Entonces toda esta cuenca media está deforestada. Luego tú tienes un esquema de demanda de riego en el cual de cada 5 metros cúbicos que tú demandas para riego, pierdes 4. De cada 5, bota 4. Por lo tanto, hay una sobredemanda de un recurso que tiene escasez absoluta y que proviene de zonas que además han sido muy mal intervenidas, porque aún los programas supuestos de recuperación han deteriorado aquella cuenca. ¿Qué ha caído? Que ella se ha ido sedimentando. No es un problema del nivel freático. A diferencia de la laguna costera, por ejemplo, de Goleta, de Cabarete o de la zona de Boca de Yásica que están tratando de secar ahora, allí el agua te crece desde el manto freático cuando el nivel de agua aumenta, aunque viene el agua de la lluvia, pero en la laguna de Cabral el agua llega de manera superficial. Por la característica de los fondos, no hay agua. Funciona como una olla, como una batea. Como una olla, o sea, es un jarro que le llega agua, se llena, se bota cuando vienen mucho. Quiero que sepa que incluso en el día de hoy ella está un poco más allá del límite promedio normal que tiene después de estas 2 tormentas. ¿Qué es lo que ocurre? Que si además de esto me están llegando sedimentos finos que terminan afectándome la posibilidad de la agricultura y pensando, si además de eso tenemos una zona que ha crecido en la laguna, que es la zona que le llaman Las Lilas, y mucha gente dice le llaman Las Lilas y el nombre le suena bonito, pero Las Lilas, ¿sabe qué? Es una zona muy contaminada que empieza a acumular eutrofización. La lila nada más se da en un solo sitio. Exacto. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Que ahí hay factores de degradación y depresión, además de estas oscilaciones que nos están llevando a valores extremos en el espejo de agua. Pero un problema, Luis, ese problema de la cuenca que tú dices, el origen del problema está muy lejos. Te entendí cuando lo dijiste. En Valle Nueva, porque está llegando agua con mucho sedimento, con mucho, es lodo prácticamente lo que está llegando ahí. Primero poca agua y cuando llega va cargada de sedimento y llega como agua torrencial no aprovechable. Todo el agua, por ejemplo, Isaías y Laura debieron haber infiltrado una gran cantidad de agua, pero la cuenca desnuda no infiltran agua. Por lo tanto, el agua corre como agua superficial o subsuperficial, se manifiesta de inmediato, te inunda, te llena los sitios, pero es un agua que no tuvo utilidad. El viernes vamos a convocar a Luis, doña, el viernes vamos a convocar a Luis porque hay que intervenir la laguna. Aunque Luis diga que no, hay que intervenir, pero no es en la zona de la laguna. Hay que hacer primero ordenar el riego. No es posible que el ingenio siga manejando 5 metros cúbicos de agua abierta, botando 4.
no es posible el manejo que tiene el agua. Luis, después vamos a hablar sobre esto con más detenimiento porque tenemos que hacer la pausa. Pero te agradecemos sinceramente. Hay que parar la extracción y la explotación de las cuevas del Pomier para sacar esa caliza, ¿sí o no? Punto. Es urgente e inmediato. Y no me voy sin decir que hay que rescatar las dunas, Consuelo. Muy bien. Gracias a Luis Carvajal de la Academia de Ciencias, señores, y de la coalición también. Coalición para la defensa de las áreas protegidas. Nos vamos a la pausa y Lea en la pausa nos ponen los teléfonos y después hablamos también con Aníbal, que no ha hablado hoy. Claro que sí. Gracias, Luis.